Trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Alerta, prevención y acción. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Salud de Chile Podcast. La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo de hábitos sociales y emocionales importantes para la salud y bienestar integral en una persona, pero por sobre todo en materia de salud mental. Sin embargo, muchas veces se ve afectado por trastornos como por ejemplo el trastorno de la conducta alimentaria. Este problema se ha agudizado en el último tiempo y aún más en pandemia. La alta exposición a redes sociales, la gran cantidad de información o más bien de desinformación, los estereotipos de belleza, los influencers dedicados a la imagen corporal o a estilos de vida que muchas veces son falsamente saludables, colaboran en la agudización de esta problemática, promoviendo inseguridad en los y las jóvenes respecto de sí mismas en cuanto a su apariencia y a su identidad. Esto puede llegar a afectar de forma significativa la salud de los y las adolescentes en todos los ámbitos, tanto físico, psicológico, social, funcional y hasta puede llegar a ser letal. ¿Cómo estar alertas? ¿Cómo estar preparados como madres, padres o cuidadores? Esta y otras interesantes preguntas vamos a responder en este capítulo de podcast. Bien. Para profundizar en esta temática es que nos encontramos con la doctora Verónica Gaete Pinto, pediatra especialista en adolescencia y además es especialista certificada en trastornos alimentarios. Profesora titular del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias, doctora Gaeta, por acompañarnos el día de hoy. No, feliz, muy agradecida por la oportunidad, que siempre es la oportunidad de poder informar, compartir los conocimientos que uno tiene y la experiencia que adquirió a lo largo de la vida es muy valiosa. Bien, perfecto. Vamos a comenzar con la sección de mitos y verdades que nos va a ayudar un poco a tener una visión general del panorama de qué son los trastornos de la conducta alimentaria, a quiénes afecta y sus factores de riesgo. Bien, el primer mito dice, los trastornos de la conducta alimentaria son problemas netamente alimentarios. Ya. Bueno, como tú dices, es un mito, ¿no es cierto? Porque las alteraciones alimentarias son secundarias a otro tipo de dificultades que son más bien de origen emocional, ¿ya? Pero que también tiene una base biológica, ¿ya? Los trastornos alimentarios se producen en general por es que la mayor son enfermedades catalogadas como las enfermedades psiquiátricas en el fondo, ¿ya? Dentro del manual estadístico, ¿no es cierto?, de los trastornos de salud mental, el DSM-5, están los trastornos alimentarios en las versiones anteriores también. ¿Por qué? Porque el origen tiene mucho que ver con factores más bien psicológicos, ¿ya? Tiene que ver con factores de la personalidad. Por ejemplo, hay personalidades que tienen más tendencia, la personalidad es más obsesiva o, por el contrario, las personalidades más impulsivas, ¿ya? También hay cosas que tienen que ver con el mundo en que vivimos, que se volvió loco con esto del deseo de ser delgado a un nivel subnormal y la importancia que se le da, que tienden a darle mucho más en el mundo adolescente, ¿ya? Pero también tiene que ver, a todos estos los rasgos de personalidad, etcétera, también tienen que ver con una herencia biológica, ya ahí es donde entra lo biológico, pero también tiene que ver con momentos en la vida en que las personas se ponen más vulnerables, ya. Uno de ellos es la adolescencia. Entonces, hay una serie de factores en el fondo que se suman y convergen, pero que generan un sufrimiento emocional, ¿ya? Que a veces no es ni siquiera consciente y que llevan a que las personas piensen que la solución está en bajar de peso, ¿ya? O Perfecto. en cambiar el cuerpo. Y ahí vienen todas las alteraciones de la conducta alimentaria que son como soluciones intentadas para resolver el problema que finalmente terminan provocando más problema y más alteración. Perfecto. El segundo mito, que creo que se responde un poco con lo anterior, dice, los trastornos de la conducta alimentaria son solo un problema de vanidad o de falta de voluntad. Sí. Pucha, nada más distinto a lo que uno ve en la realidad, ¿ya? Porque los pacientes que tienen trastorno de la conducta alimentaria son personas que en general tienen baja autoestima, ¿ya? Que de alguna manera también están buscando reafirmarse, sentirse más contentos consigo mismos en este sentido, pero tiene que ver más con estas otras cosas, ¿ya? El anorexia, por ejemplo, con el perfeccionismo, no con la vanidad, ¿ya? Y junto con todos estos factores, el ambiente en que vivimos, ¿ya? Los trastornos alimentarios históricamente se habían descrito, pero descrito más bien casos de anorexia, ¿ya? Y pocos.
pero empieza la epidemia más o menos a mediados del siglo XX y tiene que ver con todo este cambio social que hay hacia la adoración de la imagen, ya hacia la importancia que se le tiende a dar en el mundo, es una cosa más superficial, pero así está, ¿ya? Y en especial a la delgadez. Tiene que ver con vanidad en el fondo, eso es lo que quise decir. ¿Mm? Perfecto. El siguiente dice que afectan generalmente a los adolescentes y las adolescentes. Mira, es verdad que los trastornos alimentarios en su gran mayoría comienzan en la adolescencia. Hay algunos que comienzan en la adultez, ¿ya? Perdón, en la infancia, ¿ya? Pero no son los clásicos trastornos donde hay una alteración de la imagen corporal o donde hay una insatisfacción con la imagen corporal. Son más bien el trastorno evitativo restrictivo, que son esos chiquillos que son, en el fondo, que son muy selectivos y que tienen problemas nutricionales secundarios y otro tipo de trastornos. Pero los que estamos hablando, que son los clásicos, la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón y otros que son similares a eso, habitualmente aparecen en la adolescencia. Claro que ha ido disminuyendo la edad y pueden aparecer también a fines de la etapa escolar, ¿ya? Perfecto. Pero siguen apareciendo después en la adultez, ¿ya? Entonces, no es que sean un problema de la adolescencia, habitualmente comienzan acá, su gran mayoría se ven acá, pero también hay en los otros grupos etarios. Continúan. Perfecto. El siguiente mito dice, las personas que los sufren son siempre extremadamente delgadas. Ya. Eso, mira, qué bueno, Bárbara, que lo nombras, ¿ya? Porque esa es la imagen que está en la cabeza de la gente. Y esa es la Ujú. imagen de la anorexia, ¿ya? Pero resulta que dentro de los trastornos alimentarios la anorexia es la menos frecuente de todas, ¿ya? Es mucho más frecuente el trastorno por atracón, que es un trastorno en que la gente se le descontrola la alimentación y tiene atracones, pero a diferencia de la bulimia, no tiene conductas compensatorias, no vomita, no hace ejercicio excesivo, no hace dieta estricta cada vez después de que tiene un atracón, ¿ya? Ese es el más frecuente de todos, comienza hacia, habitualmente más entrada a la adolescencia hacia el final, pero puede comenzar antes, y es el más prevalente también en los adultos, ¿ya? Después, el segundo más prevalente es la bulimia, ya que se caracteriza por atracones y seguidos de estas conductas para librarse de las calorías, que pueden ser vómitos, laxantes, o si no, hacer ejercicio excesivo, o si no, restringir excesivamente, para compensar las calorías que se comieron, ¿ya? Y el menos frecuente es la anorexia, que es aquel, ¿no es cierto?, que se caracteriza predominantemente porque la gente empieza a restringir la alimentación y empieza a bajar y a bajar y a bajar de peso, ¿ya? Pero la anorexia también pueden haber vómitos a veces, para que sepan, ¿ya? Y unas especies como de mini atracones. Pero, pero la mayor parte de los trastornos alimentarios tienen peso normal o sobrepeso o obesidad y no bajo peso. ¿Mm? Perfecto, muy claro queda ese punto. Bien, el último mito dice que los trastornos por la conducta alimentaria afectan generalmente a las mujeres o a personas que están en proceso de transición de género. Mira, a ver, es verdad que son más frecuentes en las mujeres, ¿ya? Es verdad que son más frecuentes hay estudios que también demuestran, ¿no es cierto?, que dentro de la diversidad sexual en general existen más conductas de riesgo similares o alteraciones alimentarias similares a los trastornos alimentarios, ¿ya? Pero no son exclusivamente de estos grupos. Hoy día tenemos cada vez más hombres y adolescentes tempranos, ¿no es cierto?, que también tienen trastornos alimentarios. Entonces, no es algo que sea, las mujeres somos más vulnerables, sí, ¿ya? Dentro de eso, porque hasta hace muy poco el mandato, ¿no es cierto?, del cuerpo perfecto, de la belleza, etcétera, etcétera, estaba de manera muy machista puesta principalmente sobre las mujeres, ¿ya? Pero eso se ha ido expandiendo hoy día y uno ve los adolescentes que también están obsesionados con el cuerpo y el valor que se le da, te fijas, ya no es el cuerpo delgado, sino que es el cuerpo lleno de músculo, ¿ya? Eh, y la verdad que es una desgracia, porque ojalá que hubiésemos ido evolucionando hacia el otro lado, y que es lo que están tratando de conseguir, los que estamos tratando de conseguir todos quienes trabajamos en esto, pero a donde apuntan todas las campañas, ¿no es cierto?, de todo lo que es el body positive, ¿no es cierto?, el aceptar la diversidad corporal, etcétera, etcétera. ¿Mm? Perfecto. Bien, ahora vamos a centrarnos
como usted ya mencionó anteriormente, en aquellos trastornos que están asociados a la imagen corporal distorsionada o a una preocupación por la imagen del cuerpo. Y vamos a dejar un poco de lado los otros que usted mencionó, como por ejemplo los evitativos restrictivos. En ese sentido, en ese contexto, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Por qué se genera? Sí. ¿Sabes qué? Bueno, se genera por esa serie de factores, pero hay factores que son predisponentes, que son de riesgo, y es importante que la gente los maneje. Y hay factores que son más bien de tipo de la personalidad, ¿ya? Personalidades muy perfeccionistas, muy obsesivas, ya tienen más riesgo más bien de trastornos tipo anorexia. Personalidades que son más impulsivas tienen más riesgo de, ¿no es cierto?, de trastornos más bien del tipo la bulimia, pero también en general la baja autoestima en las personas, ¿ya? Los cuadros depresivos, ¿ya? También desde el punto de vista psicológico hacen, en el fondo, predisponen a trastornos alimentarios. Pero hay otras Perfecto. cosas también, como, que yo creo que es más importante que todavía que la gente la sepa. Bueno, ya vimos el sexo femenino. La pura adolescencia es una etapa de mucha revoltura, de mucha inseguridad corporal, donde además son muchos los desafíos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces se asocian a otro tipo de dificultades y en la adolescencia entonces es más frecuente la aparición. También si tú has tenido sobrepeso o si tienes sobrepeso o malnutrición por exceso, ¿ya? También es un factor de riesgo, sobre todo si eres adolescente, ¿ya? Y lo- el mensaje que yo creo que, a ver, están todos estos factores de riesgo, pero hay uno que yo creo que tenemos que trabajar más y que es todo lo que es el excesivo énfasis sobre el cuerpo y la figura y la alimentación, el cuerpo y la figura que se pone en algunas familias. ¿Ok? Mm. O que hay en algunos grupos de pares, ¿ya? Yo creo que los adultos y los profesionales de la salud, etcétera, tenemos mucho que hacer por educar a que no se ponga un énfasis excesivo en la delgadez, ni en el peso, ni en la figura, ni en lo alimentario, ojo, ¿ya? Está bien que si hay problemas de salud asociados, empecemos a poner más énfasis. Pero la idea es que la alimentación se viva de una manera integralmente positiva. Y eso significa una alimentación saludable, pero que no es ni obsesiva ni un caos, es al medio, ¿ya? Mm. Es con todos los nutrientes, pero también es con cosas ricas, ¿ya? Donde Mm. se le da espacio a lo que es el placer, ¿ya? Al poder socializar con los otros, donde no existen alimentos buenos y malos, porque no hay alimentos malos salvo los que vienen con tóxicos, ¿ya? Lo que pasa es que hay alimentos que son probablemente, ¿no es cierto?, más altos en azúcares refinados, más altos en grasa, etcétera, y eso lo que hay que hacer es comerlos menos, pero nadie ha dicho que sean tóxicos ni haya que prohibírselos, ¿ya? Entonces, en el fondo poder transmitir y criar a los niños y adolescentes en ambientes donde hayan garantizado los buenos hábitos, se los ayude, también se los ayuda a hacer deporte, pero no se hable excesivamente del peso y de la figura, ¿ya? Perfecto. Porque esas familias que ponen mucho énfasis en eso tienen mucho más posibilidades de tener chiquillos con trastornos alimentarios. Eh, Perfecto. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son las señales de alarma? ¿Cómo darme cuenta si mi hijo o mi hija está pasando por este problema? Mira, ojalá lo podamos pesquisar lo antes posible y no esperar que las personas bajen de peso como para poder pesquisar, ¿ya? Yo te diría que hay que estar muy atento porque en el fondo es cualquier signo que hable de una preocupación excesiva por el cuerpo, la figura o de insatisfacción corporal en un adolescente, hay que parar la oreja, ¿ya? Y hay que tratar de ver qué está tratando de hacer secundariamente como para resolver el sentirse mal por eso, ¿ya? Porque los chiquillos comienzan con pequeñas cosas, ¿ya? Comienzan, por ejemplo, diciendo, me voy a alimentar más sano, ¿ya? O me voy a hacer vegetariana, ¿ya? Que hay veces que es una opción, muy válida, que tiene, ¿ya? Base en otras cosas, en una filosofía de vida o en evitar, ¿no es cierto?, el calentamiento global, ¿no es cierto?, la protección a los animales, eso se entiende, pero cuando aparece, también puede aparecer solo para
que me dejen tranquila por la idea que la alimentación vegetariana la puede ayudar a bajar de peso, entonces para que me dejen tranquila y para que no me anden diciendo que no coma, entonces me convierto en vegetariana en un momento para otro, ¿ya? Entonces, que empiecen a hacer ejercicio excesivo, que empiecen a contar calorías, ¿ya? Y que empiecen a recortar la comida de alguna forma, o empiecen a tomar excesiva cantidad de líquido, ¿ya? O se levantan al baño justo después de todas las comidas, que son los que vomitan, ¿te fijas? Para todas esas cosas hay que estar enormemente atenta, pero que en el fondo lo que reflejan es que esa persona le está dando una excesiva importancia a la alimentación, al peso, a la figura, todo centrado en lograr bajar de peso o cambiar la composición corporal, etc. ¿Ya? Ojalá lleguemos antes de eso, porque si no pasa, por ejemplo, que la bulimia, que a veces pasan años, es bien frecuente que pasan años, porque los adolescentes vomitan a escondidas, ¿ya? Sin que se pesquisen, que lo otro, en esos casos hay que estar atento a que no se desaparezcan las cosas de la casa, porque si empezamos a comprar cosas ya ricas, no sé, para el aperitivo cuando invitamos gente y vemos que se empiezan a desaparecer y de repente encontramos una cantidad de papeles feroces y de manera sistemática en las piezas de los chiquillos, ¿te fijas? Bueno, hay que parar la oreja, ¿qué está pasando? Ya, porque eso no es normal. ¿Mm? Eso es Bien. signo orientador a atracones. ¿Mm? Perfecto. Y en esa misma línea, ¿qué pasa cuando ya está la situación? ¿Cuál es el tratamiento mejor indicado para los adolescentes? ¿Va a ser crónico? ¿Se puede terminar? ¿Cómo es? Mira, esa idea de que, porque que han tendido como a transmitir los medios, ¿ya? Por favor, no los estoy culpando, tiene que ver con que entrevistan a gente crónica, etcétera, es que esto se tiene para siempre, eso no es así, ¿ya? Cuando los trastornos alimentarios se debutan en la adolescencia y se pesquisan y se tratan adecuadamente, precozmente, tienen altas posibilidades de sanarse. Pueden recaer quizá, pero van a salir de eso. ¿Ya? En un porcentaje que no es menor, alrededor del 60%. Se curan completamente. Va a depender del tipo de trastorno alimentario que estemos hablando, pero como una cifra general, da que más o menos es así. Entonces es esencial pesquisarlos de manera precoz ¿por qué? Porque si se deja pasar mucho tiempo o no reciben el tratamiento adecuado, tienen mucho más posibilidad de cronificarse. Y esa es una de las posibilidades. ¿Ya? Ahora, y por lo tanto hay que llegar lo antes posible al tratamiento. Si hay dudas es mejor consultar, ¿ya? Ese es como, si tienes dudas, tienes un adolescente, lo ves con estas cosas, consulta, ¿ya? O si llega a tu consulta, en el caso de los profesionales de la salud, y ves estas cosas, es mejor que ese adolescente derivarlo para que se lo evalúe adecuadamente, ¿ya? Y no dejar pasar, no esta cosa no atribuirlo a cualquier cosa, o ya se le va a pasar, o en la adolescencia, o en lo que sea, ¿te fijas? Porque puede haber eso. Y mientras Perfecto. más se demoren en diagnosticarse, peor es el pronóstico. Ahora, los tratamientos son complejos de estos casos, ¿ya? Porque son tratamientos multidisciplinarios donde habitualmente hay al menos 3 profesionales, ¿ya? ¿Ok? Involucrados, que tienen que trabajar en equipo, tienen que ser especialistas en trastornos alimentarios. La mayor parte de los profesionales de salud, estamos hablando médicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, no vienen adecuadamente formados para tratar trastornos alimentarios. Esto requiere especialización, ¿ya? Como el área de droga. ¿Ah? Y por lo tanto se requieren, en el fondo, tratar en equipos de especialistas donde habitualmente hay al menos un psiquiatra, una psicóloga y alguien que maneje la parte nutricional y médica, ¿ya? De ahí también pueden requerir algunos casos terapia familiar u otro tipo de intervenciones, ¿ya? Eh, pero si los casos son como menos complejos, pero en el fondo igual son, son tratamientos que requieren de una energía feroz, ¿ya? Eh, Complejos, son intensivos, donde los padres además son parte del equipo de tratamiento esencial, porque partimos con pacientes que habitualmente no tienen conciencia de problema ni quieren tratarse, ¿ya? Perfecto. Y por lo tanto, son los padres los que uno les hace una especie de coach para que sean ellos los que logren realimentar a sus hijos, ¿ya? A veces hay que hospitalizar también, otras cosas, pero son intensivos, requieren especialidad, requieren mucho esfuerzo, alta frecuencia, pero si se hacen bien, los chiquillos salen adelante y salen bien.
¿Mm? Perfecto. En esa misma línea, ¿cómo se apoya a una persona que está con un trastorno de la conducta alimentaria? Desde la familia, mamás, papás, hermanos, los amigos, la comunidad. ¿Existen también apoyos estatales? Wow, mira, el tema es bien complejo, porque la verdad que hay pocos equipos especializados en trastornos alimentarios en Chile, ¿ya? Y de hecho estamos trabajando en la SONEPSIM en unas guías, ¿no es cierto? O sea, desde la SONEPSIM hay gente, obviamente, de nuestra facultad ahí, y colaborando con otros profesionales especialistas de otras instituciones, para trabajar en esta guía porque hay muy poco conocimiento de lo que es el manejo, ¿ya? Y después, a partir de la pandemia, tenemos una epidemia de trastornos alimentarios en este país, ¿ya? Entonces, ya, o sea, si antes éramos poquitos, con esto se hizo absolutamente insuficiente, ¿ya? Entonces, es muy importante que se forme gente, que vaya adquiriendo experiencia, pero que se forme adecuadamente, y en eso estamos tratando, porque no hay mucho, ¿ya? Entonces, la gente cuando tiene estos problemas tiene que tratar de buscar los equipos especialistas. Bueno, y si no tiene, eh, y eso puede ser dentro del sistema de salud, que tiene muy poco, pero que han ido surgiendo y que, ¿no es cierto?, están creciendo, ¿ya? O si no, en el área privada. ¿Ah? ¿Cómo ayudarlo? Es que es bastante, yo te diría que la principal ayuda que les puede dar, así como estoy hablando en términos generales, porque la ayuda que tienen que hacer los papás es mucha. Son parte del equipo de tratamiento, son los encargados, dependiendo del tipo de trastorno, etcétera, etcétera, de realimentar y muchas otras cosas más. Entonces estaría como 1 hora y más hablando de eso, ¿ya? Pero yo te diría que en general es ayudar a que tomen conciencia, porque muchas veces pasan mucho rato sin consultar, ¿ya? Y que lleguen entonces a evaluación, a consultar a quien tenga las competencias como para que puedan recibir tratamiento lo antes posible. Yo te diría que esa es la principal, ¿ya? Y si tú me dices a nivel poblacional que nos dejemos de tonteras con el tema de la valoración del cuerpo y de la flacura como, como cosas demasiado esenciales para la felicidad, ¿ya? Eso tenemos que trabajarlo y aprender a aceptar los distintos cuerpos, ¿no es cierto?, para una vida integralmente feliz. ¿Mm? Claro. Ahí también entra mucho el tema de las redes sociales, Instagram, TikTok, todas estas plataformas donde ven y siguen cuentas que finalmente nutren toda esa mala parte y también ahí está, como dice usted, en la parte de tomar conciencia, realmente las amigas te pueden ayudar, si es que no, los padres ojalá también estén ahí supervisando el tema de las redes sociales, como que para por ahí también prevenir, digamos prevenir ciertas situaciones que se pueden estar nutriendo a raíz de este tipo de contenido en las redes sociales. Mira, totalmente. Eso nosotros lo vemos, la mayor parte de nuestros pacientes, aparte de todas las cosas que de las conductas alteradas, te fijas, ven y privilegian ¿no es cierto?, seguir a todos estos sitios, ¿no es cierto?, de músculo, de poca grasa, de dietas, etcétera, etcétera. Y son bien tóxicos, ¿ya? Claro. Han sido un mal elemento, ¿ya? Y han tenido mucho que ver con la epidemia que tenemos de trastornos alimentarios en este momento a partir de la pandemia. No es lo único, obviamente. Hubo muchas otras cosas que complicaron a los chiquillos, pero han sido muy tóxicas. ¿Mm? Bien. Y en esa misma línea de la toxicidad, ¿cuáles son entonces las consecuencias, especialmente de los adolescentes, de que tengan estos trastornos de la conducta alimentaria? Mira, a grandes rasgos hay consecuencias físicas, psicológicas y sociales, ¿ya? Desde el punto de vista psicosocial, son trastornos que se van asociando a depresión, son trastornos que no permiten que las personas estén tranquilas y felices, ¿ya? Están llenas de angustia, como te digo, se asocian a depresión y los van aislando socialmente, además progresivamente. Piensa que en el fondo su cabeza se invade de temores y preocupaciones en relación a la alimentación, el peso, la figura. Lo normal es que las personas las tengamos distribuidas, no sé, un 20% para el cuerpo, porque tampoco le vamos a quitar toda o sea, la importancia que tiene, ¿no es cierto? Y lo que lo tenemos que cuidar y valorar y muchas otras cosas,
pero 20%, ¿no es cierto?, cuerpo, no sé, en la adolescencia, 50% amigos, dependiendo de la etapa de la adolescencia, ¿no es cierto?, ya, 30% familia, no sé, me van a sumar mal los porcentajes ya, pero al colegio otro, ¿te fijas? Pero lo que pasa en estas enfermedades es que la mente se ve capturada solo por cuánto tengo que bajar de peso, cuántas calorías tengo, eso, no lo puedo comer, no, me voy a privar, no, te fijas, de comer ahora para comer un poco más después, todo el rato en eso, o sea, se vuelven como esclavas de la enfermedad y empiezan también, imagínate quién puede funcionar así bien en el mundo, ¿ya? Toda la vida se empieza a alterar, ¿ya? Todo se reduce a si voy a bajar de peso o voy a subir de peso, ¿ya? Y entonces lo que les va pasando es que se va atrofiando todo el resto del desarrollo. Dejan de ver a las amigas, ¿ya? Dejan de... hay veces que les interfiere el rendimiento escolar también, etcétera, etcétera. Se van aislando socialmente y dejan de cumplir con todas las tareas del desarrollo que tienen que cumplir en esta etapa de la vida, ¿ya? Bueno, y eso es enormemente dañino. Y en el tema y cuando ya es más tiempo y se ha cronificado, además se integran dentro de la identidad de la persona. Eso es muy complicado, ¿ya? Porque ya sanarse de algo que tú sientes que es parte de ti mismo es muy complicado. Y lo otro, que, bueno, se asocian también a autoagresiones, porque la gente lo está pasando súper mal, te fijas, autoagresiones, a ideación suicida o a conductas suicidas. Y en el ámbito biomédico, sobre todo, hay como dos líneas. De la línea más anoréxica, en el fondo se desnutre el cuerpo, se desnutre todos los órganos y pueden eventualmente fallar todos los órganos, pero hay algunos que fallan antes, como el corazón, se te descalcifican los huesos, porque se te cortan las reglas, te fijas, etcétera, etcétera. Graves, ¿ya? Pueden, o sea, las alteraciones cardíacas son, estas chiquillas se pueden llegar a morir, ¿ya? Y eso es bien importante. Estas enfermedades matan, ¿ya? Y matan cuando se compromete el corazón, y matan por conducta suicida. Son las principales causas, ¿ya? Y en la línea más de en lo físico, la línea más de los trastornos con atracones, bulimia, trastorno por atracón, también hay sobrepeso y todas las alteraciones asociadas a la malnutrición por exceso. ¿Mm? Perfecto. Y los vómitos también tienen otras complicaciones. Bien. Ahora como un mensaje final, ¿cómo podemos prevenir los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué podemos hacer como cuidadores? ¿Cómo generar una relación finalmente que sea tranquila con la alimentación y el comer? Mira, hay 3 medidas esenciales para eso. La verdad que son, y podemos ampliarlas hasta 5, ¿ya? Uno es que en general hay que tratar de que los chiquillos tengan buenos hábitos, ¿ya? Desde la infancia, ¿ya? Pero buenos hábitos, facilitarles que tengan buenos hábitos alimentarios, pero no hablándoles de que tienes que comer bien ni nada, sino que todos, que en las casas se cocinen guisos, te fijas, tengan todas las comidas que tienen que tener en el día, ¿ya? Y facilitar que hagan deporte, ¿ya? Entonces, a través del hacer y no del hablar, se facilite que tengan un peso saludable y que lo puedan manejar además. ¿Ya? Eso es lo primero. Pero sin hablar, porque lo segundo que es demasiado importante es y a raíz de lo que les contaba antes, las casas donde se habla mucho de la alimentación, el peso y la figura, ¿ya? En esas casas se genera mucho más posibilidad de tener un trastorno alimentario. Porque se construye el mensaje de que ser flaco es demasiado importante en la vida, aunque no se quiera, no intencionalmente, ¿ya? Peor todavía en las casas donde los papás tienen todos malos hábitos, te fijas, pero por X motivo no están sufriendo un trastorno alimentario y hay un chiquillo que tiene sobrepeso, ¿ya? Y que le dicen, oye, tienes que comer menos, etc., pero no lo ayudan, ¿ya? Entonces, este es un ámbito donde los papás tienen que hacer y no hablar, ¿ya? Ayudar a tener buenos hábitos alimentarios, ayudar a tener buenos hábitos en términos de actividad física también, ¿ya? No hablar, ojalá, del peso, de la figura, reforzar la autoestima de los chiquillos construida en otras cosas que sean valorables en ellos, ¿ya? También hay
y comer al menos una comida del día con los chiquillos, para compartirla, ¿ya? Uno, porque así se cuidan más los hábitos, y dos, porque así se pueden detectar precozmente cuando pueden haber problemas, ¿ya? Y otra Perfecto. medida que también nosotros también recomendamos es que no hayan pesas en las casas de los adolescentes, ¿ya? Ya, Eh, una medida más práctica. sí, porque si no eso puede ayudar también a generar dificultades, ¿ya? Perfecto. Bien, muchas gracias. Creo que esta reflexión final nos ayuda también a la tarea de visibilizar, de sensibilizar sobre la gravedad de los trastornos de la conducta alimentaria y también a destacar la relevancia de la prevención y de la pesquisa precoz, como se mencionó varias veces durante este capítulo. Así que, bueno, es muy importante estar atento a lo que sucede con nuestros hijos, hijas, familiares cercanos, y el comer en familia, como dice, es un muy buen momento también para sociabilizar, contarnos nuestras cosas y también para pesquisar y para prever. Así que muchas gracias, doctora Gaete, por estar el día con nosotros. Será hasta la próxima. Ok, muchísimas gracias a ti, Bárbara, ¿ya? Subdirección de Innovación, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.